Una tranquila tarde, mientras el pequeño Oliver, de solo 6 meses y paralizado de cintura para abajo, dormía profundamente en su cuna, sus padres no se percataron de lo que estaba a punto de ocurrir. El pequeño cachorro de la familia, Charlie, empezó a comportarse de forma extraña, paseándose nervioso por la habitación. Y entonces, en el silencio de la noche, Charlie hizo algo que dejaría a todos boquiabiertos y cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué podía hacer un cachorrito para que se le llamara milagro? La pequeña casa de la familia Miller, a las afueras de la ciudad, estaba llena de amor, pero también de una abrumadora sensación de agotamiento. Grace y Tom Miller habían dado la bienvenida a sus vidas al pequeño Oliver apenas 6 meses antes, pero la vida no había sido fácil desde su nacimiento. Oliver nació con una rara enfermedad que le dejó paralizado de cintura para abajo y requirió cuidados y atención constantes. La pareja, profundamente enamorada de su hijo, se preguntaba a menudo si hacían lo suficiente por él. Sus días eran un torbellino de citas médicas, sesiones de terapia y noches en vela. Grace, una dedicada enfermera, había pedido una excedencia para centrarse en las necesidades de Oliver, mientras que Tom, ingeniero de software, trabajaba muchas horas desde casa para mantener a la familia. A pesar de las dificultades, intentaba mantener el ánimo alto y a menudo encontraban consuelo en las pequeñas alegrías que les ofrecía la vida, como las travesuras de su nuevo cachorro, Charlie. Charlie era un pequeño chucho que habían encontrado abandonado en el patio trasero de su casa una fría mañana. Grace había insistido en quedárselo, creyendo que su espíritu vivaz aportaría una sensación de normalidad a sus caóticas vidas, y tenía razón. Charlie se convirtió rápidamente en una fuente de risas y consuelo, creando un vínculo único con el bebé Oliver. A menudo se tumbaba junto a la cuna de Oliver, moviendo la colita mientras lo vigilaba protectoramente. Una noche en particular, la casa estaba inusualmente tranquila. Grace acababa de acostar a Oliver en su cuna y estaba recuperando el descanso que tanto necesitaba. Tom, agotado tras un largo día de trabajo, se había quedado dormido en el sofá. En el cuarto de los niños, el suave resplandor de una luz nocturna iluminaba la pacífica cara de Oliver mientras dormía profundamente. Charlie, sin embargo, parecía inquieto. Se paseaba por la cuna, agitando las orejas con cada pequeño ruido. Entonces, sin previo aviso, soltó un suave quejido y su cuerpo se tensó con una energía que Grace y Tom nunca habían visto antes. Algo no iba bien. Lo que sucedió a continuación desafiaría cualquier explicación. En la quietud de aquella noche, los instintos de Charlie se pusieron en marcha, llevándole a actuar de una forma que no solo salvaría la vida de Oliver, sino que también dejaría a los Miller preguntándose si los milagros eran reales. La mañana siguiente empezó como cualquier otra en casa de los Miller. Grace, aún aturdida por el sueño interrumpido, entró en la habitación de Oliver para ver cómo estaba. Encontró a Charlie acurrucado junto a la cuna, con los ojos abiertos y vigilantes, como si hubiera estado en guardia toda la noche. Grace sonrió al verlo. Charlie se había convertido rápidamente en el pequeño protector de Oliver y rara vez se separaba de su lado. Pero cuando Grace se inclinó para coger a su hijo, su sonrisa se desvaneció. Algo no iba bien. Oliver tenía la cara sonrojada y su cuerpecito estaba caliente al tacto. El pánico se apoderó de su pecho cuando comprobó rápidamente su temperatura. Era más alta de lo normal. Los instintos de Grace como enfermera y como madre se activaron de inmediato. Llamó a Tom, que entró corriendo en la habitación todavía frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Tom, tenemos que llevarlo al hospital», dijo Grace con voz temblorosa. «Algo no va bien». En pocos minutos estaban en el coche dirigiéndose a toda velocidad hacia la sala de urgencias más cercana. Charlie, sintiendo la urgencia, ladró ansiosamente mientras salían, arañando la puerta como si rogara ir con ellos. En el hospital,
Los médicos y las enfermeras se arremolinaban alrededor de Oliver, haciéndole pruebas y tomándole las constantes vitales. Grace agarró con fuerza la mano de Tom, con la mente agitada por el miedo a lo que pudiera estar mal. ¿Habrían pasado por alto alguna señal? ¿Estaba empeorando? Después de lo que pareció una eternidad, el médico finalmente se acercó a ellos. Oliver tiene mucha fiebre, pero la buena noticia es que la hemos detectado a tiempo, explicó. Sin embargo, tenemos que vigilarlo de cerca. En su estado, incluso las infecciones leves pueden agravarse rápidamente. Grace asintió con el corazón palpitante. Estaban acostumbrados a la preocupación constante que conllevaba el estado de Oliver, pero nunca les resultó fácil. Pasaron la mayor parte del día en el hospital, pendientes de su hijo, que yacía en una camita de hospital con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. Por la noche, la fiebre de Oliver había bajado y los médicos consideraron que podían volver a casa. Agotados pero aliviados, los Miller abrigaron a Oliver y regresaron a su tranquila casa. Charlie les esperaba en la puerta, moviendo la cola. Curiosamente, cuando entraron, Grace se agachó para darle al cachorro una palmadita tranquilizadora, agradecida por su inquebrantable presencia. Esa noche, después de acostar a Oliver, Grace y Tom se desplomaron en el sofá, agotados emocional y físicamente. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos?, preguntó Tom con la voz apenas por encima de un susurro. Grace lo miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Sí, dijo con firmeza. Le estamos dando todo el amor y los cuidados que necesita. Es todo lo que podemos hacer. Charlie se acercó trotando, se subió al sofá y se acurrucó entre ellos. Grace le rascó distraídamente detrás de las orejas, encontrando consuelo en su cálida y peluda presencia. No sabían que Charlie pronto demostraría lo valioso que era. Hacia medianoche, el apacible zumbido de la casa se vio interrumpido por un quejido suave y agudo. Charlie se había apostado en la habitación de Oliver, como solía hacer, para vigilar al bebé mientras dormía. Pero ahora algo había llamado su atención. Se levantó con las orejas alerta y dejó escapar otro suave quejido. La respiración de Oliver había cambiado. Era sutil, pero Charlie lo notó. El pecho del bebé subía y bajaba de forma irregular, y un sonido débil y áspero escapaba de su pequeña boca. Los gemidos de Charlie se hicieron más fuertes, urgentes, mientras se paseaba por la cuna. Finalmente, soltó un ladrido agudo cuyo sonido resonó en la silenciosa casa. Tom se despertó sobresaltado en el sofá, con el corazón acelerado. ¿Qué ha sido eso?, murmuró, sacudiendo a Grace para que se despertara. Charlie volvió a ladrar, esta vez más fuerte. «Viene de la habitación de Oliver», exclamó Grace, poniéndose en pie de un salto. La pareja corrió por el pasillo con el corazón palpitando de miedo. Cuando entraron en la habitación de los niños, la visión que los recibió los dejó helados. Oliver seguía en su cuna, pero tenía la cara pálida y su pequeño cuerpo se movía ligeramente. Su respiración era superficial y sus labios habían adquirido un tenue tinte azulado. «Tom, llama al 911», gritó Grace, cogiendo a Oliver en brazos. Le acarició suavemente la espalda, tratando de estimularle la respiración, mientras su mente repasaba a toda velocidad toda la formación médica que había recibido. Tom cogió su teléfono y marcó con las manos temblorosas, mientras transmitía su dirección a la operadora. Mientras tanto, Charlie estaba de pie junto a Grace, ladrando insistentemente, como si le urgiera a actuar más rápido. Cuando llegaron los paramédicos, la respiración de Oliver se había estabilizado gracias a la rápida actuación de Grace. Los paramédicos la elogiaron por su compostura, pero ella negó con la cabeza. «No fui yo», dijo, mirando a Charlie. «Si no nos hubiera alertado, quizás no nos habríamos despertado a tiempo».
Los paramédicos trasladaron a Oliver al hospital para un control más exhaustivo, y Grace y Tom lo siguieron de cerca durante todo el calvario. La gravedad de lo que había estado a punto de ocurrir pesó mucho sobre ellos. Oliver había estado a punto de vivir una situación potencialmente mortal, y su cachorro había sido quien lo había salvado. De vuelta al hospital, los médicos aseguraron a los Miller que Oliver estaba estable. Probablemente sufrió un breve episodio de apnea, explicó uno de ellos. No es infrecuente en bebés con su estado, pero puede ser peligroso si no se trata inmediatamente. Grace y Tom intercambiaron una mirada. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y miedo. Siempre habían sabido que el estado de Oliver requería vigilancia, pero esta noche les había demostrado lo frágil que podía ser la vida y cómo incluso el miembro más pequeño de su familia podía marcar una diferencia monumental. Los días siguientes al susto de Oliver en el hospital estuvieron llenos de un renovado sentido de vigilancia. Grace y Tom no podían dejar de pensar en lo cerca que habían estado de perder a su hijo y en lo milagrosa que había sido la actuación de Charlie. El cachorro había demostrado ser algo más que una mascota familiar. Era el protector de Oliver en todos los sentidos de la palabra. Grace decidió dedicar algún tiempo a investigar el comportamiento canino, preguntándose si los instintos de Charlie podrían tener una explicación. Leyó sobre perros de servicio adiestrados para detectar convulsiones, cambios en la respiración o incluso bajadas de los niveles de azúcar en sangre. Pero Charlie no estaba adiestrado. Era un perro callejero que habían encontrado en su patio unas semanas antes. Sus acciones habían sido totalmente instintivas, impulsadas por una profunda conexión con su bebé. La idea la reconfortó y la sorprendió a la vez. Una noche, mientras la familia se acomodaba a su rutina nocturna, Grace notó algo inusual en el comportamiento de Charlie. Volvía a estar sentado junto a la cuna de Oliver, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso. Era el mismo estado de alerta que había mostrado la noche del susto. Grace se arrodilló junto a él y le acarició suavemente el pelaje. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Charlie soltó un suave quejido, con los ojos fijos en Oliver, que estaba profundamente dormido. El corazón de Grace empezó a acelerarse. «Tom», gritó con voz temblorosa. Tom apareció en la puerta, con la preocupación grabada en el rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Charlie está actuando de forma extraña otra vez», dijo Grace, señalando al cachorro. «Es como si supiera algo». Tom se agachó junto a ellos, observando cómo Charlie seguía mirando fijamente a Oliver. La pareja intercambió una mirada preocupada. «¿Crees que presiente algo?», preguntó Tom. «No lo sé», respondió Grace, con voz apenas audible, «pero después de lo que pasó la última vez, no voy a correr ningún riesgo». Esa noche, Grace y Tom decidieron quedarse despiertos, turnándose para vigilar a Oliver. Charlie permaneció junto a la cuna. Su cuerpo era una pequeña sombra vigilante en la habitación poco iluminada. Las horas transcurrieron sin incidentes, y la pareja empezó a relajarse, convenciéndose de que tal vez estaban exagerando. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, Oliver se movió a la cuna y dejó escapar un llanto suave y ahogado. Grace se inclinó para ver cómo estaba, con sus instintos de enfermera a flor de piel. Inmediatamente se dio cuenta de que su respiración volvía a ser superficial y de que su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. El pánico se apoderó de ella mientras lo cogía en brazos y le acariciaba suavemente la espalda, intentando estimular su respiración. «Tom, tenemos que volver al hospital», dijo con urgencia. Tom cogió la bolsa de los pañales y las llaves, y en pocos minutos se pusieron en marcha. Charlie ladraba frenéticamente mientras se marchaban. Sus gritos resonaban en sus oídos, como si supiera que Oliver necesitaba ayuda de nuevo. En el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas para determinar la causa de los episodios recurrentes de Oliver. Grace y Tom esperaban ansiosos,
con la mente por los peores escenarios. El comportamiento alerta de Charlie les había dado el aviso justo para actuar con rapidez, pero no podían seguir viviendo con el miedo constante al siguiente susto. Al cabo de varias horas, el pediatra se les acercó con un portapapeles con los resultados de las pruebas. Hemos identificado el problema, empezó, con tono tranquilizador. Oliver padece una afección llamada apnea central. Es un trastorno poco frecuente en el que el cerebro olvida ocasionalmente enviar señales a los músculos que controlan la respiración. No es infrecuente en bebés con afecciones neurológicas. Grace sintió una mezcla de alivio y preocupación. Al menos ahora tenían una respuesta, pero el diagnóstico era otro recordatorio de los retos a los que Oliver se enfrentaría a medida que creciera. La buena noticia es que es manejable, continuó el médico. Le proporcionaremos un monitor que controla su respiración y le avisa si hay algún problema. Esto le dará tranquilidad y le ayudará a actuar con rapidez si ocurre algo. Thomas sintió con la mano agarrando con fuerza la de Grace. Gracias, dijo con voz llena de gratitud. De vuelta en casa, los Miller instalaron el monitor respiratorio en la habitación de Oliver, agradecidos por la seguridad adicional que les proporcionaba. Pero a pesar del nuevo equipo, Charlie seguía tan vigilante como siempre, negándose a separarse de Oliver. Era como si el perrito se hubiera encargado de ser una salvaguardia adicional, con sus instintos más agudos que cualquier máquina. La pareja empezó a notar otras cosas notables en Charlie. Parecía tener una capacidad casi asombrosa para percibir las necesidades de Oliver y a menudo alertaba a Grace y Tom antes incluso de que el monitor registrara un problema. Una tarde, mientras Grace preparaba la comida, Charlie ladró insistentemente desde la habitación del bebé. Entró corriendo y encontró a Oliver tumbado torpemente en la cuna, con la pierna atrapada entre los listones. No lloraba, pero la incómoda posición podría haberle causado lesiones si Charlie no la hubiera alertado. «Buen chico, Charlie», dijo Grace, cogiendo al cachorro en brazos. «Eres nuestro pequeño ángel de la guarda». La heroicidad de Charlie empezó a correr de boca en boca entre amigos y familiares. La hermana de Grace, veterinaria, estaba especialmente intrigada. «Deberías plantearte que lo evalúen», sugirió durante una visita. «Podría ser un perro de servicio certificado. Ya está a medio camino con esos instintos suyos». La idea plantó una semilla en la mente de Grace. ¿Podrían perfeccionarse las habilidades naturales de Charlie para proporcionar un apoyo aún mayor a Oliver? La idea de que su cachorro se convirtiera en un perro de servicio adiestrado la llenó de esperanza, un rayo de luz en la realidad a menudo abrumadora de sus vidas. A medida que los días se convertían en semanas, los Miller se acostumbraron a un nuevo ritmo. El monitor respiratorio les tranquilizaba, pero era la presencia inquebrantable de Charlie lo que realmente les daba tranquilidad. Cada ladrido, cada gemido, cada movimiento de su cola parecía decir, «Estoy aquí. Yo me encargo». No sabían que el papel de Charlie en sus vidas no había hecho más que empezar. Su vínculo con Oliver se profundizaría de formas que aún no podían imaginar, y sus acciones pronto conducirían a un momento que los dejaría a ellos y a todos los que escucharan su historia asombrados. Una fresca mañana de otoño bañaba la casa de los Miller con una luz suave y dorada. Grace estaba de pie junto a la encimera de la cocina, sorbiendo su café mientras observaba a Tom jugar con Charlie en el patio trasero. Oliver dormía plácidamente en su cuna, y por primera vez en semanas, la casa estaba en calma. A pesar de las dificultades que planteaba el estado de Oliver, la familia había empezado a encontrar su equilibrio, apoyándose en el nuevo monitor respiratorio, por supuesto, en la presencia siempre vigilante de Charlie. Esa tranquila mañana ocurrió algo inesperado. Charlie, que había estado persiguiendo juguetonamente una pelota que le había lanzado Tom, se congeló de repente a mitad de camino. Sus orejas se levantaron, su nariz se movió y dejó escapar un gruñido bajo y gutural que asustó a Tom. «¿Qué pasa?»,
chico?, preguntó Tom, dando un paso hacia el cachorro. Pero Charlie lo esquivó con su pequeño cuerpo rígido por la tensión. Grace, al oír la conmoción, salió. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la preocupación grabada en el rostro. No lo sé, respondió Tom, observando cómo Charlie trotaba hacia el jardín delantero con un gruñido cada vez más intenso. No es propio del actuar así. El corazón de Grace empezó a acelerarse mientras seguía al cachorro, que ahora ladraba con fuerza, con la mirada fija en algo que había más allá de la valla. Llegaron al jardín y encontraron a un hombre de pie en la acera, sosteniendo un pequeño paquete. Su rostro no le resultaba familiar, y su actitud nerviosa puso a Grace nerviosa. ¿Puedo ayudarle?, le preguntó, con un tono educado pero firme. El hombre vaciló antes de dar un paso adelante. «Tengo algo para usted», dijo, extendiendo el paquete hacia ella. «Es sobre su hijo». Grace y Tom intercambiaron una mirada preocupada. «¿Cómo sabe lo de nuestro hijo?», preguntó Tom, con voz cortante. El hombre vaciló. Sus ojos se desviaron hacia Charlie, que ahora estaba de pie de manera protectora frente a Grace, su ladrido implacable. «Mire, no quiero problemas», balbuceó el hombre. «Solo lee la carta que hay dentro». De mala gana, Grace cogió el paquete con las manos temblorosas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre giró sobre sus talones y se alejó rápidamente, desapareciendo calle abajo. Tom empezó a seguirlo, pero Grace lo detuvo. «Primero veamos qué es», dijo, con voz firme a pesar del miedo que sentía en el pecho. De vuelta al interior, abrieron el paquete y descubrieron una carta manuscrita y un sobre pequeño y desgastado que contenía fotografías antiguas. La carta, escrita con letra temblorosa, empezaba con una disculpa. «Queridos Millers, siento haberme dirigido a ustedes de esta manera, pero no sabía de qué otra forma hacerlo. Se lo de Oliver porque conocí a su madre biológica. Ella vino a mí antes de dejarlo con ustedes, desesperada y destrozada. Me pidió que me asegurara de que tuvieran todo lo necesario para cuidarlo». Grace se quedó sin aliento mientras seguía leyendo. En la carta se detallaba que el hombre había sido amigo íntimo de Carla, la madre biológica de Oliver. Explicaba que Carla había luchado enormemente, no solo con el estigma de criar sola a un niño paralítico, sino también con una relación abusiva que la había dejado destrozada emocionalmente. El hombre había intentado apoyarla, pero cuando ella tomó la decisión de dejar a Oliver a su cuidado, él respetó sus deseos y se mantuvo alejado hasta ahora. Las fotografías del sobre mostraban a una Carla más joven, sonriente, acunando a un bebé envuelto en una manta azul. Una foto en particular llamaba la atención. Carla sosteniendo a Oliver, con Charlie, como un cachorrito, sentado a sus pies. Grace y Tom se quedaron mirando la foto, atónitos. «Charlie estaba con ella», susurró Grace, con lágrimas en los ojos. Thomas asintió, pensativo. «Eso explica por qué Charlie estaba en nuestro patio trasero. Debía de estar intentando encontrar a Oliver». La comprensión les golpeó como un maremoto. Charlie no había sido solo un perro callejero que había llegado a sus vidas por casualidad. Había sido parte de la historia de Oliver desde el principio, conectado a Carla de una manera que nunca habían imaginado. A medida que la gravedad de la revelación iba calando, la mente de Grace se llenaba de preguntas. ¿Por qué había decidido Carla dejar atrás a Charlie? ¿Sabía que el cachorro acabaría encontrando el camino hasta ellos? ¿Y qué significaba esto para su futuro? Tom, siempre pragmático, se centró en los siguientes pasos. «Tenemos que contactar con este hombre», dijo, con firmeza. «Podría saber más sobre Carla y qué decisiones tomó». Pero cuando intentaron encontrarle, se dieron cuenta de que no tenían forma de contactar. La carta no tenía firma ni datos de contacto. Era como si el hombre hubiera aparecido solo para entregar esta pieza de rompecabezas y luego se hubiera esfumado. Aquella noche, mientras metían a Oliver en la cama,
Grace no podía evitar la sensación de que la presencia de Charlie en sus vidas era mucho más de lo que habían descubierto hasta entonces. Se sentó junto al cachorro, que estaba acurrucado cerca de la cuna, y le acarició el suave pelaje. «Has estado cuidándolo todo este tiempo, ¿verdad?», murmuró. Charlie le lamió la mano, con ojos llenos de comprensión, como si supiera exactamente lo que ella decía. En los días siguientes, Grace y Tom empezaron a reconstruir los fragmentos de la historia, guiándose por las fotografías y los detalles de la carta. Se enteraron de que Carla había sido una madre amable y cariñosa que se había enfrentado a dificultades inimaginables. Su decisión de dejar a Oliver con ellos había sido un sacrificio hecho por amor y con la esperanza de darle una vida mejor. Pero había una pregunta que les rondaba la cabeza. ¿Por qué Charlie había decidido quedarse? ¿Qué relación tenía con Carla? ¿Y qué papel debía desempeñar en sus vidas? Sabían que las respuestas llegarían con el tiempo. Por el momento, solo estaban agradecidos por el milagro de la presencia de Charlie y por la forma en que les había acercado a la comprensión de los hilos que los unían a todos. La revelación sobre la conexión de Charlie con la madre biológica de Oliver dejó a Grace y Tom lidiando con una mezcla de emociones. Las fotos y la carta habían respondido a algunas preguntas, pero habían planteado muchas más. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había esperado tanto tiempo? Y lo más importante, ¿cuáles habían sido las intenciones de Carla al dejar atrás a Charlie? Durante días, la pareja trató de reconstruir el rompecabezas, estudiando detenidamente las fotos y releyendo la carta en busca de pistas. Grace se quedó mirando la foto de Carla con Oliver en brazos y Charlie a sus pies, y su mente repitió las palabras de la carta. Me pidió que me asegurara de que tuvieras todo lo necesario para cuidarlo. Era como si Carla hubiera sabido que el vínculo de Charlie con Oliver iría más allá del de una mascota típica. Mientras tanto, el comportamiento de Charlie empezó a cambiar sutilmente. Parecía más alerta, como si percibiera que su papel en la familia había adquirido un nuevo significado. Pasaba aún más tiempo cerca de Oliver, a menudo tumbado junto a la cuna o siguiéndole por la casa. Grace se fijó en la forma en que Charlie acariciaba la manita de Oliver o se sentaba en posición de firmes cuando el bebé lloraba. Estaba claro que el cachorro se veía a sí mismo como algo más que una mascota. Era un protector, un guardián, y quizá incluso un recuerdo del amor de Carla. ¿Crees que se acuerda de ella?, le preguntó Grace a Tom una tarde, mientras observaban a Charlie jugando suavemente con Oliver en el suelo del salón. Tom asintió, pensativo. Los perros tienen una memoria increíble, sobre todo cuando se trata de las personas que los cuidan. No me sorprendería que lo recordara todo. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Es como si llevara un trozo de ella consigo, dijo suavemente. Una parte de su amor que ella misma no pudo darle a Oliver. Cuando los días se convirtieron en semanas, los Miller decidieron pasar a la acción. No podían evitar la sensación de que le debían a Carla y a Oliver saber más sobre su historia. Empezaron por ponerse en contacto con los refugios y rescates locales, con la esperanza de encontrar información sobre la procedencia de Charlie. Grace incluso se puso en contacto con sus compañeros del hospital para preguntar si alguien recordaba a Carla de su breve estancia allí. Una tarde, Grace recibió una llamada de una enfermera que había estado trabajando en la sala de maternidad en el momento del nacimiento de Oliver. «La recuerdo», dijo la enfermera. Era joven, tal vez de 20 años. Llegó sola y se notaba que tenía dificultades, pero era tan dulce, siempre preguntando por su bebé y asegurándose de que estaba bien. A Grace le dolió el corazón al pensar en Carla, sentada sola en una habitación de hospital, preocupada por el futuro de su bebé. «¿Recuerdas algo más?», mencionó dónde se alojaba o si tenía familia. Preguntó Grace. La enfermera dudó. Mencionó que se alojaba en casa de una amiga, pero no dio más detalles. Parecía muy reservada, como si no quisiera que nadie supiera demasiado sobre su situación. Esa noche,
Grace compartió la conversación con Tom. No es mucho, pero al menos sabemos que Oliver le importaba mucho, dijo. No lo abandonaba por negligencia, lo hacía por amor. Thomas asintió, con expresión sombría. Me hace preguntarme qué clase de vida tuvo antes de todo esto. ¿Qué la empujó hasta el punto de sentir que no tenía otra opción? En medio de su búsqueda de respuestas, la vida en casa continuaba con su ritmo habitual. Oliver estaba cada día más fuerte, y su risa llenaba la casa de alegría. El monitor respiratorio se había convertido en una presencia tranquilizadora, y Grace y Tom empezaban a sentirse más seguros en su papel de padres. Charlie también prosperaba. El otrora desaliñado perro callejero se había transformado en un cachorro sano y lleno de energía, con un pelaje brillante y una cola que no paraba de menearse. Su vínculo con Oliver era más fuerte que nunca, y los dos eran prácticamente inseparables. Una noche, mientras la familia estaba sentada en el salón, unos golpes en la puerta lo sobresaltaron. Charlie ladró una vez y levantó las orejas mientras corría hacia la puerta. Tom la abrió y encontró a una anciana en el porche, sosteniendo un pequeño paquete. Sus amables ojos recorrieron la habitación y se posaron en Charlie. «Ustedes deben de ser los Miller», dijo, con voz cálida pero teñida de tristeza. «Soy la tía de Carla». La mujer que se llamaba Margaret explicó que había criado a Carla tras la muerte de sus padres. «Carla siempre estuvo tan llena de vida», dijo Margaret, con voz temblorosa, pero cuando se enteró de la enfermedad de Oliver, se derrumbó. Sintió que le había fallado de alguna manera. Margaret le entregó a Grace el paquete, que contenía más fotos de Carla y Oliver, así como un pequeño cuaderno lleno de notas manuscritas de Carla. «Ella quería que tuvieras esto», dijo Margaret. «Me dijo que si le pasaba algo, ustedes eran los únicos en quienes confiaba». Grace y Tom guardaron un silencio atónito mientras hojeaban el cuaderno. Estaba lleno de pensamientos y reflexiones de Carla, de sus esperanzas y temores, y sobre todo, de su amor por Oliver. Una anotación llamó la atención de Grace. «No sé si alguna vez seré lo bastante fuerte para ser la madre que él se merece, pero sé que Grace y Tom lo querrán como si fuera suyo, y Charlie. Charlie se asegurará de que nunca esté solo». Esa noche, mientras Grace estaba sentada junto a la cuna de Oliver, sintió una paz que no había sentido en meses. Las palabras de Carla le habían dado el cierre que necesitaba, y ahora sabía que estaban exactamente donde debían. Charlie, acurrucado a sus pies, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Grace se agachó para acariciarle el pelo, con el corazón lleno de gratitud. «Tú también formas parte de esta familia», susurró, «y tenemos mucha suerte de tenerte». La llegada de Margaret y el descubrimiento del cuaderno de Carla habían aportado una sensación de cierre a los Miller, pero también abrieron la puerta a nuevas preguntas y desafíos. A medida que Grace y Tom profundizaban en la historia de Carla, se daban cuenta de que había más cosas que descubrir sobre su vida y sus decisiones. A Grace le llamó la atención una anotación del cuaderno. «Hay un refugio en la ciudad donde siempre han sido amables conmigo. Allí encontré a Charlie. Nos acogieron cuando no teníamos a dónde ir. Si alguna vez pasa algo, espero que se acuerden de nosotros». A la mañana siguiente, Grace decidió visitar el refugio mencionado en las notas de Carla. Llamó con antelación y explicó su relación con Carla y Charlie. Cuando llegó, la recibió una amable mujer llamada Linda, que llevaba años trabajando en el refugio. «Carla y Charlie estuvieron aquí unas semanas», recordó Linda, mientras se sentaban en la pequeña oficina del refugio. Era muy joven y estaba muy asustada, pero adoraba a ese cachorro. Decía que era lo único que la mantenía en pie. A Grace le dolió el corazón al pensar que Carla había encontrado consuelo en Charlie en un momento tan difícil. «¿Sabes por qué se fue o a dónde fue después?», preguntó Grace. Linda negó con la cabeza. «No me habló mucho de sus planes,
pero recuerdo que habló de buscarle una familia a Charlie si ya no podía cuidar de él. Quería que estuviera a salvo pasara lo que pasara. Cuando Grace se disponía a marcharse, Linda le entregó un pequeño sobre. Carla se dejó esto, dijo. Lo guardé con la esperanza de que algún día alguien viniera a buscarla. El sobre contenía una única fotografía de Carla y Charlie, tomada en el refugio. En el reverso, Carla había escrito una sencilla nota. Gracias por darme esperanza cuando más la necesitaba. De vuelta en casa, Grace compartió los nuevos descubrimientos con Tom. Está claro que Carla quería profundamente a Oliver y a Charlie, dijo, pero también está claro que se sentía completamente sola. Ojalá hubiéramos podido estar a su lado antes. Thomas asintió, con expresión pensativa. Tal vez haya una manera de honrar su memoria, dijo, ayudando a otros que se encuentren en situaciones similares. Los ojos de Grace se iluminaron ante la idea. ¿Y si creamos un fondo en nombre de Carla? Algo para apoyar a padres solteros o familias con niños con necesidades especiales. Tom sonrió. Es una forma perfecta de mantener vivo su espíritu. Cuando empezaron a estudiar la logística de la creación del fondo, se encontraron con un reto inesperado: concienciar y recabar apoyos. Sabían que no podían hacerlo solos y pidieron ayuda a sus amigos, familiares y a la comunidad local. Una noche, mientras pensaban en ideas para recaudar fondos, Tom sugirió involucrar a Charlie. A todo el mundo le gusta una buena historia de perros, dijo con una sonrisa. Compartamos el viaje de Charlie y mostremos a la gente lo mucho que ha cambiado nuestras vidas. A Grace le encantó la idea, y rápidamente se pusieron manos a la obra para crear una campaña en las redes sociales con fotos y vídeos de Charlie y Oliver. Compartieron la historia de cómo Charlie había formado parte de la vida de Carla y cómo se había convertido en parte integrante de su familia. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de días, su publicación se hizo viral, con gente de todo el mundo compartiendo su historia y ofreciendo palabras de ánimo. Las donaciones llegaron a raudales, y el fondo cobró impulso rápidamente. Un comentario en particular llamó la atención de Grace. Conocía a Carla. Fue mi vecina durante un tiempo. Solía hablar de su deseo de dar a su hijo la mejor vida posible. Estaría muy orgullosa de lo que estáis haciendo. A medida que crecía la recaudación de fondos, los Miller empezaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Charlie. Parecía más enérgico y juguetón, como si percibiera la positividad que rodeaba sus esfuerzos. Oliver también prosperaba, y su risa llenaba la casa cuando Charlie y él jugaban juntos. Pero en medio de la alegría, seguía habiendo momentos de incertidumbre. Una noche, mientras acunaba a Oliver para que se durmiera, Grace no podía evitar preguntarse, ¿la historia de Carla no había terminado del todo? ¿Y si hay algo más que no sabemos? Le preguntó a Tom esa misma noche. ¿Y si hay alguien más ahí fuera que la quería y quiere saber qué pasó? Tom le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Entonces seguiremos buscando, dijo. Por ahora, concentrémonos en lo que podemos hacer por Oliver y por Charlie. Al día siguiente, recibieron la visita inesperada de un periodista que se había enterado de su recaudación de fondos. Me encantaría escribir un artículo sobre vuestra historia, dijo el periodista. Podría inspirar a mucha gente. Grace y Tom dudaron al principio, inseguros de exponer sus vidas al escrutinio público, pero al considerar el impacto potencial, se dieron cuenta de que era una oportunidad para llegar a más gente. El artículo, titulado From Struggle to Strength, How a Puppy Changed the Life of a Family, se publicó en un periódico local y rápidamente atrajo la atención nacional. Personas de todos los ámbitos se pusieron en contacto con ellos y compartieron sus propias historias de resiliencia y esperanza. A pesar de todo, Charlie siguió siendo una fuente constante de consuelo y alegría. Una tarde, mientras Grace observaba a Oliver corretear por el jardín con Charlie a su lado, sintió una profunda gratitud. Tenemos mucha suerte de tenerle,
dijo en voz baja. Es más que un perro. Es un recuerdo de todo lo que Carla quería para Oliver. Thomas la rodeó con un brazo y añadió. Y es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. A medida que la recaudación de fondos cobraba impulso, los Miller se encontraban haciendo malabarismos entre sus crecientes responsabilidades y el peso emocional de la historia de Carla. Grace, en particular, se sentía dividida entre su deseo de honrar la memoria de Carla y su incertidumbre sobre cuánto de la vida de Carla debían revelar al público. Una noche, mientras Grace estaba sentada en la habitación del bebé con Oliver dormido en sus brazos, Tom se unió a ella con una carpeta llena de mensajes de donantes y simpatizantes. La gente pregunta por la historia de Carla, dijo con dulzura. Algunos quieren saber más sobre su vida, sus luchas. Creen que podría inspirar a otros. Grace frunció el ceño, con la mirada fija en el tranquilo rostro de Oliver. Quiero compartir su historia, pero no quiero que parezca una explotación, dijo. Era muy reservada. ¿Y si nos pasamos de la raya? Thomas reflexionó pensativo. Tal vez no sea necesario compartir todos los detalles, dijo. Podemos centrarnos en su amor por Oliver y en su fortaleza para tomar una decisión tan difícil. Eso es lo que más importa. La pareja decidió consultar a Margaret, la tía de Carla, que se había convertido en una presencia de apoyo en sus vidas. Tomando el té en la acogedora cocina de los Miller, Grace compartió sus preocupaciones. Carla era una persona reservada, afirmó Margaret, pero también quería que Oliver tuviera la mejor vida posible. Si compartir su historia puede ayudar a otros y mantener viva su memoria, creo que ella lo habría querido. Animados por las palabras de Margaret, Grace y Tom elaboraron cuidadosamente un relato que destacaba el valor y el amor de Carla sin ahondar en los aspectos más dolorosos de su pasado. Compartieron su borrador con Margaret, que lo aprobó con una sonrisa entre lágrimas. Cuando la historia se difundió más ampliamente, los Miller empezaron a recibir mensajes de padres solteros, familias de acogida e incluso antiguos adoptados que encontraban esperanza y aliento en el viaje de Carla. Grace y Tom se sintieron conmovidos por la avalancha de apoyo, pero también sintieron el peso de la responsabilidad que habían asumido. Un mensaje en particular destacó: yo estaba en una situación similar a la de Carla. Tuve que tomar la desgarradora decisión de dar a mi hijo en adopción. Leer tu historia me ha dado la esperanza de que está viviendo una buena vida. Gracias por compartirla. Grace leyó el mensaje en voz alta a Tom, con la voz quebrada por la emoción. Es increíble pensar que la historia de Carla está ayudando a otros, dijo. Pero también es un recordatorio de cuánta gente lo está pasando mal. Mientras tanto, el papel de Charlie en la familia seguía evolucionando. Parecía percibir el peso emocional del momento y a menudo se tumbaba tranquilamente a los pies de Grace mientras ella leía los mensajes de los simpatizantes o trabajaba en los planes para el fondo. En otras ocasiones, le acariciaba la mano con la nariz o le ponía una pata en el regazo, como diciendo, «Estoy aquí para ti». Una tarde, mientras Grace estaba sentada en el salón organizando los detalles de la recaudación de fondos, Charlie corrió de repente hacia la puerta principal y ladró. Grace abrió la puerta y encontró a una mujer joven en el porche, con los ojos llenos de lágrimas. «Siento molestarla», dijo la mujer con voz temblorosa. «Vi su historia en internet y sentí que tenía que venir. Me llamo Emily y conocía a Carla». Emily explicó que había conocido a Carla en el refugio donde se había quedado con Charlie. «Nos hicimos amigas», dijo Emily, con las manos apretadas en el regazo. «Hablaba de ti, de que creía que serías la familia perfecta para Oliver. Estaba muy asustada, pero siempre decía que quería lo mejor para él». Grace escuchó atentamente, con lágrimas cayendo por su rostro. «¿Habló alguna vez de por qué se fue?», preguntó. Emily asintió, con los ojos llenos de emoción. «Sentía que no era suficiente para él», dijo, «pero lo quería más que a nada.
Solía decir que Charlie era su forma de mantenerse unida a él. La conversación con Emily aportó a Grace una sensación de cierre, pero también reforzó su determinación de hacer que el fondo fuera un éxito. Ella y Tom empezaron a planear un evento comunitario para concienciar y apoyar a los padres solteros y a las familias necesitadas. Decidieron llamarlo el legado de Carla. El acto se celebró en el parque local, una soleada tarde de sábado. Las familias se reunieron para disfrutar de comida, juegos y música en directo, y Charlie se convirtió rápidamente en la estrella del espectáculo. Los niños reían mientras jugaban a buscarlo, y los adultos sonreían al escuchar su historia. Cuando el acto tocaba a su fin, Grace subió al escenario para agradecer a todo su apoyo, con Oliver en brazos y Charlie a sus pies. Habló con el corazón sobre la valentía de Carla y la importancia de la comunidad. Carla creía en el poder del amor y la bondad. Dijo: "Nos dio el mayor regalo que podríamos pedir, y queremos honrarla devolviéndolo a los demás. Gracias por ayudarnos a mantener vivo su legado". El público estalló en aplausos, y Grace sintió por primera vez una sensación de paz. Miró a Charlie, que movió la cola y ladró, como diciendo: "Lo hemos conseguido". El éxito del legado de Carla aportó a los Miller una abrumadora sensación de logro, pero también atrajo la atención sobre su historia, una atención que vino acompañada de complicaciones inesperadas. Los medios de comunicación empezaron a ponerse en contacto con ellos, solicitando entrevistas y reportajes exclusivos. Grace y Tom actuaron con cautela. Querían proteger la intimidad de Oliver y al mismo tiempo mantener el fondo en el candelero por una buena causa. Una noche, mientras revisaban sus próximos compromisos, Tom recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero la voz del otro lado captó rápidamente su atención. «Señor Miller, me llama la doctora Sylvia Green», dijo la voz. «Soy una psicóloga que trabajó con Carla en el refugio. He estado siguiendo su historia y creo que tengo algo que podría interesarle». A Tom le picó la curiosidad. «¿Qué es, doctora Green?» «Tengo algunos de los escritos personales de Carla, cartas que escribió, pero nunca envió», explicó la doctora Green. «Quería que Oliver las tuviera algún día, pero no estaba segura de cómo o cuándo transmitírselas. Creo que ahora podría ser el momento adecuado». A la mañana siguiente, Grace y Tom se reunieron con la doctora Green en su consulta. La psicóloga, una mujer amable y de presencia tranquilizadora, les entregó un pequeño y desgastado diario atado con un trozo de cuerda. «Carla escribió sobre sus esperanzas para Oliver y sus luchas», dijo la doctora Green. «Quería que él supiera cuánto lo quería». Las manos de Grace temblaban mientras desataba el cordel y abría el diario. La primera página tenía una sencilla inscripción: «Para mi hijo, Oliver. Espero que estas palabras te ayuden a entender lo mucho que siempre ha significado para mí». Mientras leían el diario esa misma tarde, los Miller quedaron impresionados por la cruda sinceridad de Carla y su inquebrantable amor por su hijo. Un pasaje destacaba especialmente: «Espero que crezcas sabiendo que nunca fuiste una carga, sino una bendición. Yo no era lo bastante fuerte para darte la vida que merecías, pero encontré una familia que sí podía. Ellos son mi mayor regalo para ti, igual que tú fuiste mi mayor regalo para el mundo». Grace se enjugó las lágrimas mientras leía el pasaje en voz alta. «Ella lo amaba tanto», dijo en voz baja. «Ojalá pudiera ver lo feliz que es ahora». El diario también reveló una faceta de Carla que los Miller desconocían, una faceta llena de sueños y aspiraciones. Había escrito que quería ser enfermera, inspirada por la amabilidad de Grace durante su estancia en el hospital. También había soñado con abrir su propio refugio para mujeres y niños necesitados, un lugar seguro donde nadie se sintiera tan solo como ella. Tom cerró el diario con un profundo suspiro. «Tenemos que hacer realidad su sueño», dijo. «No solo por Oliver, sino también por Carla».
Grace asintió. Ampliemos el fondo, dijo. Podemos usarlo para apoyar refugios y programas que ayuden a padres solteros y niños. Cuando empezaron a planificar la siguiente fase del legado de Carla, surgió un nuevo reto. Un periodista de un medio de comunicación nacional se puso en contacto con ellos y manifestó su interés en hacer un reportaje sobre su historia. Aunque los Miller vieron en ello una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública, también se mostraron reticentes a exponer a su familia al escrutinio público. Tras muchas deliberaciones, aceptaron la entrevista, estableciendo unos límites claros para proteger la intimidad de Oliver. La periodista, una mujer compasiva llamada Lea, pasó un día con los Miller, documentando su viaje y el impacto del legado de Carla. Durante la entrevista, Lea preguntó por el papel de Charlie en sus vidas. Es más que un perro, dijo Grace con una sonrisa. Es un guardián, compañero y un recuerdo del amor de Carla. El artículo de Lea, titulado De la lucha a la fortaleza, cómo una familia convirtió la tragedia en esperanza, se publicó una semana después. Recibió una gran atención, lo que provocó una afluencia de donaciones a Carla's Legacy. Pero con el nuevo apoyo llegó un giro inesperado. Una tarde, mientras Grace organizaba los registros de donaciones, recibió una carta por correo. El sobre era sencillo y sin marcas, pero el contenido la dejó atónita. Dentro había una nota manuscrita que decía: Carla fue valiente al dejar a Oliver contigo, pero hay más en su historia de lo que sabes. Si quieres saber la verdad, reúnete conmigo en el refugio donde se quedó. La nota no estaba firmada, y Grace no pudo evitar la sensación de inquietud que le produjo. Se la enseñó a Tom, que compartía su preocupación, pero también creía que no podían ignorarla. Al día siguiente, visitaron juntos el refugio. Linda, la empleada que les había ayudado antes, se sorprendió al verles de nuevo. Cuando Grace le explicó lo de la nota, la expresión de Linda se volvió seria. No sé quién la ha enviado, dijo Linda, pero Carla mencionó que le preocupaba que alguien de su pasado la encontrara. No entró en detalles, pero parecía que huía de algo o de alguien. La revelación añadió una capa de misterio a la historia de Carla. ¿De quién huía? ¿Y por qué alguien había decidido revelar esta información ahora? Cuando Grace y Tom salieron del refugio, no pudieron evitar la sensación de que su viaje con el legado de Carla estaba lejos de terminar. La nota anónima dejó a Grace y Tom en vilo. ¿Quién enviaría un mensaje así? ¿Y por qué ahora? Grace no podía dejar de repetir las palabras en su mente. Hay más en su historia de lo que sabes. La afirmación le pareció siniestra y, a la vez, intrigante, como si les llevara a descubrir una parte de la vida de Carla que había permanecido oculta. A la mañana siguiente, Tom sugirió adoptar un enfoque cauteloso. Deberíamos involucrar a Linda, dijo. Ella conoce al personal del refugio y podría darnos más contexto sobre el tiempo que Carla pasó allí. Grace estuvo de acuerdo, y regresaron al refugio esa tarde. Linda, que ya conocía sus preocupaciones, actuó por su cuenta. Aquí hay una persona con la que Carla estaba especialmente unida, dijo Linda. Una mujer llamada Raquel. Hablaban a menudo hasta altas horas de la noche. Rachel podría saber más sobre lo que le pasaba a Carla. Linda ayudó a concertar una cita con Rachel, que ahora vivía en una vivienda de transición proporcionada por el centro de acogida. Cuando Grace y Tom llegaron, Rachel los saludó cordialmente, pero con visibles dudas. No estaba segura de si debía hablar de Carla, admitió Rachel. Era muy reservada con su pasado. Pero si os ayuda a entenderla mejor, compartiré lo que sé. Sentadas juntas en una pequeña habitación iluminada por el sol, Rachel relató sus recuerdos de Carla. Era una de las personas más fuertes que he conocido, dijo Rachel, pero cargaba con mucho dolor. Me dijo que había escapado de una relación tóxica. El hombre con el que estaba era controlador y manipulador. Se fue para proteger a Oliver. El corazón de Grace se hundió.
¿Crees que él podría ser la razón por la que no quería criar a Oliver ella misma? Rachel asintió. No se sentía segura. Siempre miraba por encima del hombro, temiendo que él la encontrara. Esta revelación añadió una nueva capa a la historia de Carla. Grace y Tom comprendieron ahora que su decisión de dejar a Oliver no se debía solo a problemas económicos, sino a la necesidad de garantizar su seguridad. Era más valiente de lo que creíamos, dijo Grace en voz baja. Cuando salieron de casa de Rachel, Grace sintió una renovada determinación. Tenemos que hacer algo más que honrar la memoria de Carla, le dijo a Tom. Tenemos que asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó. Su conversación inspiró una nueva iniciativa dentro del legado de Carla, un fondo específico para supervivientes de abusos domésticos. Se pusieron en contacto con organizaciones locales y empezaron a crear asociaciones para proporcionar recursos a mujeres y niños necesitados. La respuesta fue abrumadora. Las donaciones llegaron a raudales, y los voluntarios se ofrecieron a ayudar. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando una antigua residente del refugio, inspirada por la historia de Carla, se ofreció a compartir su propia experiencia en un acto comunitario. Su valentía hizo llorar al público y reforzó la importancia del fondo. Mientras tanto, el vínculo entre Charlie y Oliver seguía creciendo. El pequeño, ahora más enérgico y curioso, pasaba horas jugando con el leal cachorro. Un día, mientras Grace los observaba desde la ventana de la cocina, se dio cuenta de algo extraordinario. Oliver, que había dudado en ponerse de pie por sí solo, usaba a Charlie como apoyo. «Tom, ven a ver», gritó con la voz llena de emoción. Juntos vieron cómo Oliver daba sus primeros pasos tentativos, agarrándose a la piel de Charlie para mantener el equilibrio. «Es un milagro», susurró Grace, con lágrimas en los ojos. «Charlie ha hecho por Oliver más de lo que jamás hubiéramos imaginado». El conmovedor momento reafirmó la convicción de los Miller de que Carla había tomado la decisión correcta al confiarles a Oliver. «Debía de saber que necesitaríamos a Charlie para completar nuestra familia», dijo Tom. Pero mientras celebraban los progresos de Oliver, el misterio de la nota anónima permanecía en segundo plano. ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué? Grace no podía evitar la sensación de que aún quedaba algo por descubrir. Una noche, mientras los Miller se relajaban tras una larga jornada, sonó el timbre. Grace abrió la puerta y se encontró a un hombre en el porche. Era de mediana edad, con ojos cansados y actitud nerviosa. «Señora Miller», preguntó, «no sé si querrá oír esto, pero tengo que contarle algo sobre Carla». Grace dudó, pero le invitó a pasar. El hombre se presentó como David, el antiguo casero de Carla. «He estado siguiendo las noticias sobre el legado de Carla», dijo. «Reconocí su nombre y pensé que debería saberlo. Fui quien la ayudó a marcharse». David explicó que Carla había acudido al Desesperada, buscando un lugar seguro donde quedarse mientras averiguaba sus próximos pasos. «Estaba aterrorizada», dijo. «No quería contarme mucho, pero me di cuenta de que huía de alguien». Grace escuchó atentamente mientras David describía cómo había ayudado a Carla a encontrar el refugio y le había proporcionado los recursos para empezar de nuevo. «Carla estaba decidida a darle a Oliver una vida mejor», dijo David. «Incluso te mencionó una vez. Dijo que te había visto en el hospital y que sabía que eras la persona adecuada para cuidarlo». El relato de David confirmó lo que Grace y Tom sospechaban. Las acciones de Carla estaban impulsadas por el amor y un feroz deseo de proteger a su hijo. «Gracias por contárnoslo», dijo Grace, con la voz llena de emoción. «Significa mucho saber lo mucho que le importaba». Cuando se marchó, Grace tuvo la sensación de haber cerrado el caso. Las piezas de la historia de Carla por fin encajaban, y su valentía brillaba en cada detalle. A pesar de la claridad que aportaba el relato de David, los Miller no podían quitarse de encima el peso del pasado de Carla.
La revelación de su lucha contra el maltrato doméstico y su valiente huida llenó a Grace y Tom de una mezcla de admiración y dolor. Era un recordatorio conmovedor de los sacrificios que Carla había hecho para proteger a Oliver y de los riesgos que había corrido para asegurar su futuro. Pero la misteriosa carta seguía asomando en el fondo, sin respuesta. Su tono ominoso sugería que había algo más en la historia. Grace y Tom se debatieron entre seguir o no la pista. Aunque una parte de ellos deseaba cerrar el capítulo para siempre, otra parte no podía ignorar la posibilidad de que todavía hubiera alguien por ahí con malas intenciones hacia Oliver o incluso hacia la memoria de Carla. Una tarde, mientras Grace revisaba las últimas donaciones y los informes de progreso del legado de Carla, Tom entró en la habitación con un expediente en la mano. «Creo que he encontrado algo», titubeó Tom. Tom había estado investigando de forma anónima sobre el pasado de Carla y el peligro potencial del que podría haber estado huyendo. Usando detalles de los relatos de David y Rachel, rastreó registros que lo llevaron a una orden de restricción que Carla había presentado años antes contra un hombre llamado Brian Dempsey, el padre biológico de Oliver. A Grace se le cortó la respiración. «¿Crees que es el quien está detrás de la carta?», preguntó. «Es posible», respondió Tom. «Tiene un historial de manipulación. Y si ha descubierto dónde está Oliver, tenemos que estar preparados». Los Miller decidieron pedir consejo a una experta legal. Su abogada, Sarah, revisó la orden de alejamiento y los documentos de custodia que Carla había dejado legalmente. «Oliver es totalmente suyo», les tranquilizó Sarah. «Pero si este hombre decide impugnar vuestra custodia, aunque sea sin motivos, podría crear confusión en vuestra familia». A Grace se le revolvió el estómago. «¿Qué podemos hacer para proteger a Oliver?». «Sed proactivos», aconsejó Sarah. «Presentad una orden de protección e informad a las autoridades sobre la carta. Si Brian Dempsey está implicado, tendrán que investigar sus intenciones». Mientras los Miller tomaban estas medidas de precaución, también se apoyaban en su comunidad. Grace confió en Linda y Rachel, quienes le ofrecieron su apoyo incondicional. «Estás haciendo lo correcto», dijo Linda. «Carla te confió a Oliver, y tú estás honrando esa confianza luchando por él». Mientras tanto, el comportamiento de Charlie se volvió más vigilante. El leal cachorro, que ya había demostrado sus instintos protectores, parecía percibir la tensión en el hogar. Empezó a dormir junto a la cuna de Oliver por las noches y a ladrar al menor sonido desconocido. «Es como si supiera que se acerca algo», observó Grace una tarde lluviosa. Los Miller recibieron una llamada que disparó su ansiedad. Era de un investigador privado que habían contratado para recabar más información sobre Brian. «Lo hemos localizado», dijo el investigador. «Vive a pocos pueblos de aquí». Grace sintió un escalofrío. «Ha intentado ponerse en contacto con nosotros». «No directamente», respondió el investigador. «Pero está claro que ha estado haciendo preguntas sobre Oliver y tu familia». La noticia dejó a los Miller atónitos. Tom se paseaba por el salón con la mente a 1000 por hora. «No podemos permitir que este hombre perturbe la vida de Oliver», dijo con firmeza. Renunció a sus derechos en el momento en que abandonó a Carla y a su hijo. Grace asintió con la cabeza, y su determinación se endureció. «Tenemos que estar preparados para lo que venga». Mientras se preparaban para un posible enfrentamiento, los Miller encontraron fuerza en los demás y en su comunidad. Organizaron una reunión en el refugio para recabar apoyo para Carla's Legacy y concienciar sobre los retos a los que se enfrentan las supervivientes de abusos domésticos. El acto fue un éxito rotundo y atrajo a asistentes de todos los ámbitos que se sintieron inspirados por la historia de Carla y el compromiso de los Miller con su memoria. Durante el acto, Rachel se acercó a Grace con expresión nerviosa. «Sé que he visto a alguien mirando desde el aparcamiento», le dijo en voz baja. Podría no ser nada, pero a Grace le dio un vuelco el corazón. Recorrió la multitud, pero no vio a nadie sospechoso. Aún así,
La posibilidad de que Brian estuviera cerca aumentó su vigilancia. Más tarde esa noche, cuando la familia regresó a casa, el ambiente era tenso. Charlie levantó las orejas cuando entraron en la casa y agitó la nariz como si percibiera algo inusual. ¿Oyes eso?, susurró Grace a Tom. Un leve ruido provenía del patio trasero, un crujido seguido de un chirrido bajo. Tom cogió una linterna y salió con cautela, con Charlie a su lado. Había dejado de llover, y el suelo estaba resbaladizo y embarrado. Cuando Tom escudriñó el patio, vio unas huellas que se dirigían a la puerta lateral. Su agarre de la linterna se tensó cuando Charlie gruñó suavemente, con el cuerpo tenso y alerta. «Grace, llama a la policía», dijo Tom con voz firme pero urgente. Grace marcó el 911 con las manos temblorosas. Mantuvo a Oliver cerca y el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba a que llegaran las autoridades. Fuera, Tom y Charlie siguieron el rastro de pisadas hasta el límite de la propiedad, donde encontraron un trozo de tela desgarrada enganchado en la valla. Cuando llegó la policía, llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron rastro del intruso. Por ahora, parece que quienquiera que haya sido ya se ha ido, dijo el agente. Pero aumentaremos las patrullas en la zona. El incidente dejó a los Miller conmocionados, pero más decididos que nunca a proteger a su familia. Grace miró a Oliver, que ignoraba felizmente el peligro que se había acercado tanto a su casa. «No dejaremos que te pase nada», susurró, abrazándolo con fuerza. Mientras se preparaban para irse a la cama esa noche, Tom metió la tela rasgada en una bolsa de plástico con la intención de analizarla en busca de huellas dactilares. Charlie se acurrucó junto a la cuna, con los ojos atentos, escrutando la habitación. A la mañana siguiente, Grace y Tom se sentaron a la mesa de la cocina y analizaron sus opciones. La tela desgarrada de la valla estaba en una bolsa de plástico sellada sobre la encimera, un duro recordatorio de la amenaza potencial. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Grace con voz firme pero decidida. «Si Brian está al acecho, tenemos que afrontarlo de frente». Thomas asintió con expresión seria. «Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos dejar que manipule la situación ni poner a Oliver en peligro». Esa tarde, el investigador privado llamó con una actualización. «La tela que encontraste coincide con la descripción de una chaqueta que Brian ha sido visto usando», explicó. «Es probable que haya estado intentando acercarse, ya sea para ver a Oliver o para intimidarte». Grace sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Tenemos suficiente para involucrar a las autoridades». «Sí», respondió el investigador. «Ya he proporcionado a la policía pruebas de su comportamiento reciente y de su anterior orden de alejamiento. Están preparando una orden para interrogarle». Los Miller tomaron todas las precauciones en los días siguientes. Instalaron cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y coordinaron con la policía patrullas periódicas. Grace también se puso en contacto con su abogada, Sarah, quien les aconsejó presentar una orden de alejamiento contra Brian para establecer una protección legal adicional. Pero a medida que pasaban los días, la tensión en el hogar aumentaba. Charlie seguía hipervigilante, ladraba a cualquier ruido y se paseaba inquieto por la noche. «Sabe que algo no va bien», dijo Tom, observando al cachorro junto a la ventana con las orejas aguzadas. Una noche, mientras la familia se preparaba para cenar, sonó el timbre. Grace y Tom se miraron con recelo. «¿Esperábamos a alguien?», preguntó Grace, cogiendo a Oliver en brazos. Tom negó con la cabeza. «Quédate aquí», dijo, dirigiéndose con cautela hacia la puerta. Charlie lo siguió de cerca, con un gruñido grave retumbando en la garganta. Cuando Tom abrió la puerta, se quedó helado. En el porche estaba Brian Dempsey, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta desgastada. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Brian rápidamente, levantando las manos en un gesto de rendición. «Solo necesito ver a mi hijo».
Tom salió, cerrando la puerta tras de sí, pero dejándola ligeramente entreabierta. «Renunciaste a ese derecho cuando lo abandonaste», dijo Tom con firmeza. «¿Qué haces aquí?» Los ojos de Brian se desviaron hacia la ventana, donde podía ver a Grace sosteniendo a Oliver. «Cometí errores», admitió. «He cambiado. Solo quiero una oportunidad para explicarme». Grace, que lo observaba desde dentro, sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atreve a presentarse sin avisar después de todo por lo que había pasado Carla? Le entregó a Oliver a Linda, que estaba de visita para ayudar con la cena, y salió para reunirse con Tom. «No puedes volver a entrar en su vida después de abandonarlos a él y a Carla», dijo Grace con voz cortante. «¿Tienes idea de lo que ella sufrió para protegerlo de ti?» Brian se estremeció ante sus palabras. No sabía lo mal que le habían ido las cosas, dijo. «Ya cometí errores, pero quiero enmendarlos». Antes de que Grace pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. 2 coches de policía se acercaron a la acera con las luces encendidas. Los agentes salieron y se acercaron al porche. «Señor Dempsey», dijo uno de ellos, «tenemos que hablar con usted». Brian pareció sobresaltado, pero no se resistió mientras los agentes le escoltaban hasta uno de los coches. «Esto no ha terminado», dijo con la mirada fija en Grace y Tom. «Volveré». Los agentes aseguraron a los Miller que Brian sería interrogado a fondo y que sus pruebas reforzarían el caso contra él. «Hagan todo lo posible para mantener a salvo a su familia», dijo uno de ellos mientras la policía se alejaba. Grace dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Crees que será la última vez que lo veamos?» Tom le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Estaremos preparados si no es así», dijo. «Pero por ahora, centrémonos en mantener a salvo a Oliver y en seguir adelante». Esa noche, los Miller se sentaron juntos en el salón. Linda sobre los acontecimientos del día. Oliver jugaba con Charlie en el suelo y se reía mientras el cachorro le acariciaba la cara. La visión llenó a Grace de un renovado sentido de propósito. «Hemos llegado muy lejos», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, lo protegeremos». Thomas asintió, con la mirada fija en su hijo. «Carla nos confió a Oliver porque sabía que lucharíamos por él. Y eso es exactamente lo que haremos». Mientras la familia se preparaba para ir a dormir, Charlie se acomodó junto a la cuna de Oliver, con sus ojos atentos escudriñando la habitación. Grace se inclinó para acariciarle el pelo. «Gracias, Charlie», susurró. «No podríamos hacer esto sin ti». El leal cachorro movió la cola, y su presencia les recordó que no estaban solos en la lucha por proteger a su familia. La tensión en el hogar de los Miller había disminuido ligeramente tras la expulsión de Brian por parte de las autoridades, pero los acontecimientos de aquella noche permanecían en sus mentes. Grace y Tom sabían que habían ganado una batalla, pero no estaban convencidos de que la guerra hubiera terminado. No podían deshacerse de la sensación de que Brian podría intentar reclamar alguna parte de la vida de Oliver, por muy frágil que fuera su pretensión. Una mañana, una semana después, Grace estaba preparando el desayuno cuando el timbre de la puerta sonó. El corazón le dio un vuelco, y miró instintivamente el monitor de seguridad. Para su alivio, no era Brian, sino una mujer con un gran sobre en la mano. Grace abrió la puerta con cautela. «Señora Miller», preguntó la mujer con una sonrisa amable. «Soy una trabajadora social asignada para revisar la situación de la custodia de Oliver». A Grace se le retorció el estómago. «¿Situación de custodia? ¿Qué quiere decir?» La trabajadora social le explicó que Brian había solicitado formalmente una revisión de la adopción, alegando un cambio de circunstancias y el deseo de participar en la vida de Oliver. «Eso no significa que vaya a cambiar nada», añadió rápidamente al ver la expresión alarmada de Grace. «Pero estamos obligados a investigar sus afirmaciones». Tom se reunió con Grace en el salón, donde se sentaron con la trabajadora social para discutir la situación.
Charlie se acurrucó a sus pies. Su presencia era un consuelo silencioso. Hemos hecho todo lo posible para proporcionar a Oliver un hogar afectuoso y estable, dijo Tom con firmeza. Es nuestro hijo en todos los sentidos que importan. La trabajadora social asintió. Eso se desprende de mis observaciones iniciales. Pero tendremos que seguir el proceso legal, que incluye evaluar las circunstancias actuales del señor Dempsey. Durante las semanas siguientes, los Miller trabajaron sin descanso para reunir pruebas que respaldaran su caso. Recopilaron fotos, historiales médicos y testimonios de amigos y vecinos que habían sido testigos de su inquebrantable dedicación al bienestar de Oliver. Grace también escribió una sentida carta detallando los últimos deseos de Carla y el profundo vínculo que habían formado con Oliver desde su llegada. Mientras tanto, los instintos protectores de Charlie se intensificaron. Seguía a Oliver a todas partes, siempre cerca, como si percibiera la mayor ansiedad de la familia. Una noche, mientras Grace estaba sentada junto a la cuna de Oliver, se dio cuenta de que Charlie miraba fijamente a la ventana. Cuando se acercó, no vio nada raro, pero el gruñido de Charlie le produjo un escalofrío. La cita en el juzgado llegó en una mañana gris, con el cielo cargado de nubes que reflejaban la aprensión de los Miller. Grace y Tom entraron en el juzgado cogidos de la mano, con Oliver en brazos de Grace y Charlie a su lado. El tribunal había concedido un permiso especial para que el cachorro asistiera, reconociendo su papel en la vida de Oliver. Dentro de la sala, Brian estaba sentado con su abogado, con un aspecto pulido y sereno, un marcado contraste con el hombre que había aparecido en su puerta semanas antes. Su abogado argumentó que había hecho cambios significativos en su vida y merecía la oportunidad de formar parte de la educación de su hijo. Cuando le tocó hablar, Grace se levantó con serena determinación. Esto no se trata solo de quien tiene el derecho legal sobre Oliver, dijo con voz firme, a pesar de la emoción que la embargaba. Se trata de lo que es mejor para él. Brian lo abandonó cuando más lo necesitaba. Mi marido y yo le hemos dado el amor, la estabilidad y los cuidados que se merece. Somos sus padres, y lucharemos para protegerle. El juez se escuchó atentamente, tomando notas mientras Grace hablaba. Tom le siguió, añadiendo su punto de vista y haciendo hincapié en las medidas que habían tomado para crear un entorno seguro y enriquecedor para Oliver. Mientras continuaba el proceso, se produjo un giro dramático. El abogado de los Miller presentó las pruebas del investigador privado, que revelaban que la estabilidad financiera y personal de Brian era mucho menor de lo que había afirmado. Además, el investigador descubrió pruebas de que Brian había estado en contacto con conocidos implicados en actividades ilegales. La sala se quedó en silencio cuando se presentaron las pruebas. La serenidad de Brian se quebró, e intercambió susurros frenéticos con su abogado. Grace y Tom intercambiaron una mirada, un destello de esperanza encendiéndose entre ellos. El juez convocó un breve receso para revisar la nueva información. Durante el receso, Grace y Tom salieron para reflexionar. Charlie trotó junto a ellos, moviendo ligeramente la cola como si percibiera su alivio. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la juez dictó sentencia. Dadas las convincentes pruebas presentadas, está claro que el señor Dempsey no posee actualmente la estabilidad ni el carácter moral necesarios para ser una influencia positiva en la vida de Oliver. El tribunal confirma la adopción y concede la custodia completa al señor y la señora Miller. Además, se emitirá una orden de alejamiento permanente para garantizar la seguridad y el bienestar del niño. El alivio fue abrumador. Grace abrazó con fuerza a Oliver, con lágrimas cayendo por su rostro, mientras Tom los rodeaba con sus brazos. Charlie ladraba alegremente, moviendo la cola con furia, como si celebrara la victoria con ellos. Cuando salían del juzgado, un periodista se acercó para pedirles un comentario. Grace hizo una pausa, con voz firme y llena de gratitud. No es solo una victoria para nuestra familia, dijo.
Es un recordatorio de que el amor, la dedicación y hacer lo correcto siempre prevalecerán. Aquella noche, los Miller regresaron a casa para recibir una calurosa bienvenida de sus amigos y vecinos, que se habían reunido para celebrar el resultado. Linda y Rachel abrazaron con fuerza a Grace, mientras Oliver correteaba con Charlie pisándole los talones. La risa del pequeño llenaba la habitación, un sonido que recordaba a todos la resistencia del amor y la familia. Más tarde, cuando la casa se quedó en silencio, Grace y Tom se sentaron en el sofá y observaron cómo Oliver y Charlie dormían plácidamente. «Lo conseguimos», dijo Grace en voz baja, con la mano apoyada en la de Tom. «Mantuvimos unida a nuestra familia». Thomas asintió, con la mirada fija en su hijo. «Y siempre lo haremos». Los días siguientes a la decisión del tribunal parecieron un nuevo comienzo para la familia Miller. El peso de la incertidumbre se había disipado, sustituido por una sensación de seguridad y gratitud. Su hogar, antes lleno de tensión e inquietud, irradiaba ahora calidez y esperanza. Grace estaba en la cocina una mañana soleada, mirando a Oliver jugar en el patio con Charlie. El cachorro, tan enérgico como siempre, perseguía a Oliver en círculos, moviendo la cola con entusiasmo. La risa de Oliver resonaba en el patio, un sonido tan puro y alegre que a Grace se le saltaron las lágrimas. «Míralos», dijo volviéndose hacia Tom, que sorbía su café en la mesa. «Es como si estuvieran hechos el uno para el otro». Tom sonrió, siguiendo su mirada. «Lo están». El protector de Oliver desde el principio. No es solo una mascota, es de la familia. Esa misma tarde, Grace decidió escribir una carta a Carla, la madre biológica de Oliver. No había sabido nada de ella desde que recibió a Oliver, pero se sintió obligada a compartir lo lejos que había llegado su viaje. En su carta, describió el crecimiento de Oliver, su risa contagiosa y el vínculo que había creado con Charlie. Expresaba su gratitud por la confianza que Carla había depositado en ellos y le aseguraba que Oliver era amado y apreciado sin medida. Al sellar el sobre, Grace tuvo la sensación de haber cerrado el caso. Aunque el papel de Carla en la vida de Oliver podía permanecer distante, su decisión había allanado el camino para la familia que habían construido. Una noche, mientras la familia se reunía en el salón, Tom sacó un álbum de fotos en el que había estado trabajando. «Pensé que era hora de empezar a documentar nuestro viaje», dijo, abriéndolo por la primera página. Dentro había fotos de los hitos de Oliver, sus primeros pasos, la celebración de su cumpleaños y momentos cándidos con Charlie. Grace se reía mientras pasaba las páginas, señalando expresiones tontas e instantáneas e enternecedoras. Cuando pasaron la última página, Tom les reveló una sorpresa. «Hay un añadido más», dijo, entregándole a Grace un pequeño certificado enmarcado. Era el certificado oficial de perro de servicio de Charlie. «Se lo ha ganado», dijo Tom con una sonrisa. «No es solo el compañero de Oliver, es su guardián». Grace lo abrazó con fuerza, abrumada por el gesto. «Es el mejor guardián que nadie podría pedir». Con sus vidas volviendo a la normalidad, Grace y Tom se centraron en su futuro como familia. Hicieron planes para renovar el patio trasero, creando un espacio seguro y divertido para que Oliver y Charlie jugaran. También empezaron a discutir formas de devolver algo a su comunidad, inspirados por el apoyo que habían recibido durante su viaje. Se les ocurrió una idea: crear un programa local para poner en contacto a familias con animales rescatados. «Hay tantos Charlies ahí fuera esperando un hogar», dijo Grace. «Si podemos ayudar, aunque solo sea a una familia a encontrar a su compañero perfecto, habrá merecido la pena». Tom asintió. «Y podemos compartir nuestra historia para demostrar cuánto amor y lealtad puede aportar un animal rescatado». Con el paso de los meses, la familia Miller siguió prosperando. Oliver se hizo más fuerte e independiente, y su risa llenó todos los rincones de su casa. Charlie permaneció a su lado,
siempre atento y devoto. El vínculo entre ellos no hizo más que estrecharse, una prueba del poder del amor incondicional. Una tarde de verano, cuando el sol se ponía en el patio trasero, la familia se sentó en una manta de picnic a contemplar cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. Oliver se apoyó en Charlie, con su manita sobre el pelaje del cachorro. «Te quiero, Charlie», dijo en voz baja, con la inocencia y la sinceridad de un niño. Grace y Tom intercambiaron una sonrisa, con el corazón lleno. Se habían enfrentado a retos e incertidumbres, pero habían salido fortalecidos, unidos por su amor mutuo y su compromiso con su familia. Cuando la escena se desvaneció en el crepúsculo, Grace miró a Tom y le dijo, «Sabes, si alguien me hubiera dicho hace un año que un cachorro y un niño pequeño cambiarían nuestras vidas para siempre, no le habría creído». Tom rió entre dientes. «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad?». Grace asintió. Su mirada se desvió hacia Oliver y Charlie. «Pero no me gustaría que fuera de otra manera». Este conmovedor viaje nos recuerda el increíble impacto que los animales pueden tener en nuestras vidas. ¿Has experimentado alguna vez un vínculo tan especial como el de Oliver y Charlie? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros para conocer más historias inolvidables. Juntos, el poder del amor, la lealtad y la familia. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.